Mi nombre es Fiona Bennett. Tengo 25 años y estaba atándome el delantal de la cafetería cuando mi padre me borró de la familia con 3 mensajes de texto. Le dimos tu habitación a tu primo. Empaca tus cosas para el viernes o irán a la basura. Tienes 25 años. Deja de ser una parásita. Antes de que pudiera responder, mi madre añadió, si te quejas, no te molestes en venir a casa para las fiestas. Estamos hartos de tu drama. Luego mi hermana menor se unió. No llames llorando. Tuviste 25 años de alquiler gratis. Mi padre envió un último mensaje. Tu primo paga $900 al mes. Tú no pagas nada. Lárgate. Lo que ninguno de ellos mencionó fue que yo había pasado los últimos 4 años pagando silenciosamente los impuestos a la propiedad, reparando la fontanería y cubriendo parte de la hipoteca cada vez que el negocio de mi padre andaba corto de dinero. Llamaban a esos pagos ayudar a la familia, por lo que mi nombre nunca apareció en un contrato de arrendamiento. Ahora planeaban cobrarle el alquiler a mi primo mientras tiraban mis pertenencias a la acera. ¿Alguna vez te han borrado las personas que más se beneficiaron de tu lealtad? Terminé mi turno sin responder. A las 2 de la mañana, conduje hasta la casa, deslicé un sobresellado por debajo de la puerta principal y envié 5 palabras. Demasiado pronto para celebrar. Al amanecer, mi padre gritaba a través del teléfono del trabajo de la cafetería. Tu madre está llorando. ¿Qué hiciste? Contesta tu teléfono ahora. Antes de revelar lo que había dentro de ese sobre, y por qué mi familia de repente me necesitaba más de lo que yo los había necesitado a ellos, dime qué hora es, dónde estás y desde dónde estás viendo esto. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. No le respondí a mi padre. Le devolví el teléfono del trabajo a mi gerente, silencié mi celular personal y comencé a hacer capuchinos como si mi familia no hubiera pasado la mañana detonando mi buzón de voz. Los recuerdos llegaron a través de objetos en lugar de flashbacks ordenados. Un cliente pidió un moca con canela, la misma bebida que mi primo siempre exigía cuando visitaba, y que luego abandonaba a medio terminar porque alguien más la había pagado. Una taza de cerámica agrietada me recordó el invierno en que las tuberías de nuestra cocina reventaron y mis padres dijeron que no podían pagar las reparaciones. Yo había vaciado mi fondo de emergencia para cubrir la factura del fontanero. Un hombre en el mostrador desdobló un aviso de impuestos a la propiedad, y recordé el sobre rojo que mi padre una vez empujó sobre la mesa del comedor mientras decía, «Tú también vives aquí. Empieza a contribuir como una adulta». Yo había contribuido. Simplemente no se me había permitido llamarlo alquiler porque el alquiler creaba derechos, registros y preguntas. Mi padre prefería los pagos realizados a través de transferencias etiquetadas como apoyo familiar. Mi madre mantenía una hoja de cálculo de cada $1 que decían haber gastado en criarme, pero de alguna manera nunca registró los $17,000 que les había transferido después de cumplir 21 años. Mi hermana recibió un coche por graduarse del colegio comunitario. Mi primo recibió presentaciones, préstamos y un puesto en la empresa de construcción de mi padre a pesar de no tener ninguna cualificación. Yo recibí sermones sobre la gratitud. El niño de oro no era exitoso. Estaba subvencionado. Cada vez que él perdía dinero, mis padres lo llamaban ambición. Cada vez que yo ahorraba dinero, lo llamaban egoísmo. El sobre que dejé debajo de su puerta contenía copias de transferencias bancarias, pagos de impuestos, recibos de reparaciones y una notificación formal redactada por un abogado de derechos de los inquilinos. Yo había vivido en esa casa de forma continua, pagado gastos domésticos recurrentes, recibido correo allí y contribuido a los costos de la propiedad. Les gustara o no a mis padres, no podían ordenarme legalmente que me fuera por mensaje de texto y tirar mis pertenencias. Más importante aún, el sobre contenía algo que no sabían que yo poseía. Una copia de un acuerdo de reembolso firmado de hacía 3 años. Mi padre me había pedido prestados $32,000 después de afirmar que su empresa colapsaría sin ellos. Prometió devolvérmelos cuando se cerrara un proyecto de renovación comercial. El proyecto se había cerrado hacía 18 meses. Nunca pagó. En su lugar, le compró una camioneta a mi primo y les dijo a todos que el negocio estaba en auge. Al mediodía, mi madre llamó a la cafetería 11 veces. Mi padre llamó 7. Mi hermana envió, sea cual sea la jugada que hiciste, arréglala.
Mi primo escribió, no hagas esto raro. Ya compré muebles para tu habitación. Finalmente le respondí, guarda los recibos. Su respuesta llegó de inmediato. ¿Por qué? Me quedé mirando la pantalla y me pregunté qué harías si la persona que toma tu habitación no tuviera idea de que toda la casa se sostiene con dinero que te robaron. No le expliqué. Había pasado años explicándome a personas comprometidas con malinterpretarme. Esa tarde, Megan Torres entró en la cafetería. Habíamos sido amigas en la escuela secundaria, aunque la edad adulta había reducido nuestra amistad a mensajes ocasionales y reacciones de cumpleaños. Pidió un té, me vio rechazar otra llamada y preguntó, ¿tu familia está en pánico por el embargo? Mis manos dejaron de moverse. Nunca le había contado sobre el préstamo. Ella miró hacia la puerta y bajó la voz. Tu primo ha estado diciéndole a la gente que tu padre le transfirió parte de la empresa. Resopla también dijo que están refinanciando la casa para financiar un nuevo proyecto. De repente, su prisa por cobrarle el alquiler tenía sentido. Los $900 no eran el objetivo. Crear un rastro de papel que mostrara ingresos por alquiler sí lo era. Necesitaban que la casa pareciera más rentable antes de refinanciarla. Megan no había venido a consolarme. Trabajaba como coordinadora administrativa para el prestamista que procesaba la solicitud de mis padres. Había reconocido la dirección y el nombre de mi primo. No debería estar diciéndote esto, susurró. Pero tu nombre aparece en los documentos de respaldo. Habían listado mis pagos mensuales como regalos voluntarios de una hija dependiente, y luego afirmaron que mi primo me reemplazaría como un inquilino que paga. Mi familia no solo me estaba echando. Estaban reescribiendo años de historial financiero para asegurar un préstamo. La revelación accidental de Megan no me empujó al fuego. Me mostró quién ya había vertido la gasolina. Megan no podía darme documentos confidenciales, y me negué a pedirle que arriesgara su trabajo. En cambio, me dijo exactamente lo que necesitaba solicitarle a mi padre por escrito. Una contabilidad completa de mi préstamo, confirmación de la fecha de reembolso y copias de cualquier estado financiero que utilizara mis contribuciones. Envié la solicitud por correo electrónico, con copia a mi abogado, y le di a mi padre 48 horas para responder. 10 minutos después, llamó desde un número que no reconocí. Respondí porque quería escuchar cómo sonaba cuando la intimidación dejaba de funcionar. Avergonzaste a tu madre, dijo. Sin saludo, sin preguntas sobre dónde viviría. Dejaste amenazas legales debajo de nuestra puerta como una criminal. Dejé documentación. Él bajó la voz. Nos diste ese dinero. Entonces, ¿por qué firmaste un acuerdo de reembolso? Silencio. Podía oír a mi madre llorar de fondo, pero su llanto siempre había aparecido en momentos convenientes. Generalmente cuando alguien desafiaba a mi padre. Cambió de táctica. Íbamos a pagarte después de la refinanciación. Esa fue la primera admisión. Pregunté, ¿por qué está mi nombre en la solicitud? Otro silencio. Luego dijo, tú no entiendes de negocios. Esa frase se había usado en mi contra desde que era adolescente. No entendía de negocios cuando le advertí que no garantizara el préstamo de la camioneta de mi primo. No entendía de negocios cuando cuestioné por qué su empresa pagaba tarjetas de crédito personales. No entendía de negocios cuando pregunté por qué necesitaba efectivo a pesar de afirmar ganancias récord. Sin embargo, de alguna manera se esperaba que la hija que no entendía nada lo rescatara repetidamente. Envía los documentos, dije, o mi abogado los solicitará. Gritó que los abogados destruían a las familias. Respondí, no, el fraude lo hace. Luego terminé la llamada. Esa noche, Megan me pidió que nos reuniéramos en un restaurante abierto las 24 horas. Llegó pálida y nerviosa. Mi primo la había contactado en las redes sociales y le había preguntado si el prestamista había detectado algo raro. También se jactó de que una vez que se cerrara la refinanciación, se convertiría en director de operaciones en la empresa de mi padre. Megan me mostró el mensaje sin revelar nada confidencial. Fue suficiente para establecer que él sabía sobre la solicitud. Luego me contó algo peor.
Meses antes, él había solicitado un puesto de diseñador junior en la misma firma donde yo una vez soñé con trabajar. Resopla había sido rechazado después de presentar un trabajo de portafolio que no le pertenecía. Uno de los proyectos se veía casi idéntico a una propuesta de rediseño comunitario que yo había creado durante un curso de certificación en línea. Abrí mi almacenamiento en la nube y encontré los archivos originales, marcas de tiempo, borradores y comentarios del instructor. Mi primo había robado mi trabajo de la computadora familiar. Mis padres siempre se habían burlado de mis clases de diseño como pasatiempos caros. Sin embargo, le habían permitido a su chico favorito usar mi trabajo para perseguir un título profesional. Podría haberlo expuesto de inmediato, pero la ira sin el momento adecuado es solo ruido. Necesitaba estabilidad antes de la confrontación. Durante la siguiente semana, trabajé en turnos de mañana, dormí 4 horas por noche, actualicé mi portafolio y contacté a cada conexión profesional que había evitado porque mi familia me enseñó a esperar el rechazo. La firma de diseño tenía una vacante para un coordinador de proyectos con experiencia en planificación visual. Presenté mi trabajo con archivos de proceso completos que probaban la autoría. 2 días después, me invitaron a una entrevista. La noche antes de la reunión, mi madre envió una fotografía de bolsas de basura apiladas junto al garaje. El viernes es mañana, escribió. Tu padre lo dice en serio. Debajo del mensaje, mi hermana añadió un emoji de risa. Durante 10 minutos, me senté en el suelo de mi apartamento mirando la foto. Había alquilado el pequeño estudio meses antes porque los turnos tardíos en la cafetería dificultaban el desplazamiento. Pero la mayoría de mis pertenencias importantes permanecían en la casa familiar: diarios de la infancia, el costurero de mi abuela, registros escolares, bocetos originales. Todo lo que sabían que me importaba. Una parte de mí quería abandonar la entrevista, conducir hasta allí y rescatar cada objeto. Ese era el patrón que esperaban. Crear caos, forzar a Fiona a responder, y luego acusarla de ser dramática. Casi obedecí. Luego recordé el acuerdo de reembolso, la historia financiera falsificada y mi portafolio robado. Llamé a una empresa de mudanzas con licencia, organicé una escolta policial civil y programé la recogida para las 6. A la mañana siguiente, mi padre abrió la puerta en bata y exigió que los oficiales abandonaran su propiedad. Explicaron que yo había establecido residencia y tenía derecho a recuperar mis pertenencias. Mi primo estaba detrás de él grabándome, sonriendo como si mi humillación fuera a convertirse en entretenimiento. Miré directamente a su teléfono y dije: asegúrate de guardar ese vídeo. Puede que lo necesites más tarde. Su sonrisa desapareció. A las 8, mis pertenencias estaban aseguradas en un almacén. A las 10, estaba sentada frente a 3 entrevistadores en la firma de diseño. Una de ellas colocó mi propuesta de rediseño comunitario sobre la mesa y dijo: hemos visto una versión anterior de este concepto antes. Mi estómago se apretó. Luego continuó: de otro solicitante. Lo rechazamos porque no pudo explicar el proceso. ¿Tú puedes? Me preguntó si lo conocía. Podría haberlo protegido. Mi familia me había entrenado para ocultar sus errores antes de que los extraños se dieran cuenta. En cambio, respondí: sí, es mi primo, y accedió a estos archivos sin permiso. Proporcioné marcas de tiempo y borradores. La entrevistadora cerró la carpeta y dijo: gracias por ser directa. Cuando me fui, no tenía idea de si la honestidad me había costado el trabajo. Pero por primera vez, prefería un futuro incierto construido sobre la verdad a un lugar seguro dentro de la mentira de mi familia. La firma de diseño llamó 3 días después. No me ofrecieron el puesto de coordinadora. Me ofrecieron algo mejor, una beca de proyecto pagada de 6 meses que conducía a un puesto permanente de operaciones de diseño con un salario casi el doble de lo que ganaba en la cafetería. El director de contratación dijo que mi portafolio era sólido, pero mi documentación, gestión de crisis y capacidad para explicar decisiones complejas me habían distinguido. Todo lo que mi familia llamaba debilidad, mi precaución, mi mantenimiento de registros, mi negativa a exagerar, se había convertido en evidencia de valor profesional. Acepté, pero la victoria duró menos de 1 hora. Mi hermana publicó en línea que yo había amenazado a nuestros padres por una vivienda gratuita y que estaba tratando de destruir la empresa de mi padre porque estaba celosa de nuestro primo. No usó mi nombre,
pero los parientes sabían exactamente a quién se refería. Mi tía comentó que algunos hijos nunca aprecian el sacrificio. Mi primo escribió: imagina tener 25 años y demandar a tus padres porque finalmente te piden que madures. Luego mi madre compartió su publicación. Esa traición dolió más que el mensaje de desalojo. No solo lo estaban eligiendo en privado. Estaban fabricando una historia pública en la que yo era una hija con derechos que extorsionaba a padres trabajadores. Quería responder a cada comentario, subir cada recibo y quemar su reputación hasta los cimientos. ¿Expondrías a tu familia de inmediato si tuvieras pruebas, o esperarías hasta que ya no pudieran escapar de ello? Mi abogado aconsejó silencio hasta que mi padre respondiera a la demanda de la deuda. Las discusiones públicas podrían complicar el reclamo financiero, así que publiqué una sola frase. Los registros financieros hablarán en el momento apropiado. Mi primo borró su comentario en 20 minutos. A la mañana siguiente, mi nuevo empleador recibió un correo electrónico anónimo que afirmaba que yo había fabricado materiales del portafolio y tenía un historial inestable de conflictos laborales. El remitente adjuntó capturas de pantalla de la publicación de mi hermana. La directora de contratación me llamó antes de hacer suposiciones. Le mostré los archivos originales, los mensajes familiares y la correspondencia legal. Me creyó, pero el sabotaje cambió algo dentro de mí. Hasta entonces, había considerado el desalojo como algo cruel, pero impulsivo. Ahora, entendía que mi familia dañaría mi carrera para preservar su versión de mí. Envié una carta de cese y desistimiento que cubría difamación, robo de portafolio, destrucción de propiedad e interferencia con el empleo. Resopla mi padre respondió ordenándome que asistiera a una cena familiar. Sin abogados, escribió. Sin grabaciones. Arreglamos esto como familia. Me negué. 20 minutos después, ofreció $5.000 si firmaba una declaración confirmando que los 32.000 habían sido un regalo. Luego ofreció 10. Por la noche ofreció 15 y dijo que lo estaba forzando a elegir entre pagarme y mantener a los empleados en nómina. Esa fue otra manipulación. Los registros comerciales públicos mostraban que su empresa había comprado recientemente 2 vehículos. Uno estaba registrado a nombre de mi primo. Respondí: se debe el monto total, los intereses y los gastos documentados. Comuníquese a través de un abogado. Mi madre dejó un mensaje de voz diciendo: tu padre podría perderlo todo. Lo escuché 2 veces, no porque me sintiera culpable, sino porque ella nunca dijo que yo podría haberlo perdido todo cuando me dieron 4 días para irme. La solicitud de refinanciación se estancó una vez que mi abogado disputó formalmente la descripción de mis pagos y notificó al prestamista sobre el préstamo pendiente. Mi padre no podía pedir un préstamo fácilmente contra una casa enredada en un reclamo financiero no resuelto. Me culpó. Pero la verdad era más simple. Había intentado usar mi dinero 2 veces. Primero como un préstamo no pagado, luego como evidencia de generosidad familiar. Mi primo se enfureció porque la refinanciación estancada retrasó su promoción y el acceso a los fondos del proyecto. Me envió un mensaje de voz llamándome amargada, sin talento y reemplazable. Al final, dijo: esa casa será mía eventualmente. Tú nunca fuiste parte del plan. Guardé la grabación. 2 días después, el departamento legal de mi empleador confirmó que él había presentado porciones de mi trabajo protegido por derechos de autor durante su solicitud fallida. Emitieron su propia demanda para que dejara de usarlo profesionalmente. Él llamó a mi padre llamó a mi madre y mi madre me llamó llorando. Esta vez respondí. Por favor, susurró. Ven a cenar. Tu primo cometió errores, pero es familia. Pregunté: ¿era yo familia cuando amenazaste con tirar mis pertenencias a la basura? No dijo nada. Acepté asistir, no para reconciliarme, sino porque mi abogado había recibido la respuesta del prestamista esa tarde. La solicitud contenía un documento con mi firma electrónica. Yo nunca lo había firmado. Alguien en esa casa había cometido falsificación. El comedor se veía casi exactamente como en cada celebración de la infancia. Mesa pulida, platos a juego, la mejor vajilla de mi madre y mi padre sentado a la cabeza como si la autoridad fuera parte del mobiliario. Mi tía, tío, hermana,
primo y 2 amigos de la familia estaban presentes. Eso fue deliberado. Mis padres querían testigos de mi rendición. Mi primo se sentó en mi antigua silla. Junto a su plato había un nuevo llavero para la camioneta comprada por la empresa de mi padre. Mi madre me saludó con una sonrisa tensa y dijo, mantengamos esto respetuoso. En el aparador, su teléfono ya estaba grabando. Me habían prohibido grabar mientras preparaban su propia evidencia. Tomé el asiento vacío más cercano a la puerta. Mi padre comenzó con un discurso sobre el sacrificio familiar. Dijo que me habían apoyado durante 25 años, me habían permitido experimentar con trabajos de bajo salario y finalmente tomaron la decisión práctica de alquilar mi habitación sin usar a alguien que contribuyera con $900 al mes. Nunca mencionó mis pagos de impuestos, la reparación de la fontanería, las transferencias de la hipoteca o el préstamo de $32.000. Luego anunció que mi primo había sido ascendido a gerente de operaciones en la empresa. Todos aplaudieron excepto yo. Mi primo levantó su copa y dijo, algunos de nosotros construimos oportunidades en lugar de exigirlas. Le pregunté a mi padre si la promoción ocurrió antes o después de la solicitud de refinanciación. Su rostro se tensó. No vamos a discutir detalles de negocios. Coloqué una carpeta sobre la mesa. Dentro había copias de mis transferencias, el acuerdo de préstamo firmado, el estado financiero en disputa del prestamista y la página con la firma electrónica falsificada. Mi madre dejó de sonreír. Mi primo se quedó mirando la página de la firma más tiempo que nadie. Pregunté, ¿quién firmó en mi nombre? Mi padre dijo que el documento era solo preliminar. Repetí la pregunta. Mi hermana murmuró, estás arruinando la cena. La miré y dije, alguien usó mi identidad para obtener un préstamo. La cena no es la emergencia. Mi primo se reclinó y se rió. Actúas como si el FBI fuera a venir. Le pregunté por qué había borrado archivos de la computadora familiar la mañana después de recibir mi carta de cese y desistimiento. Se quedó quieto. No sabía que había borrado nada. Estaba probando su reacción basándome en una notificación de mi antigua cuenta de sincronización en la nube. Su rostro me dio la respuesta. Mi padre golpeó la mesa con la mano y dijo, suficiente. Estás celosa porque él está haciendo algo con su vida. Les conté a todos sobre el portafolio de diseño robado. Mi primo me llamó mentirosa. Mostré el aviso de derechos de autor de mi empleador. Mi tía dejó de comer. Mi tío preguntó si la empresa lo sabía. Mi padre se negó a mirar los documentos. En su lugar, abrió su aplicación bancaria y transfirió $900 a mi primo frente a mí. Ahí tienes, dijo. El primer mes de alquiler devuelto porque tu drama retrasó la mudanza. Cuidamos de las personas que nos respetan. Incluso después de saber que su sobrino favorito había robado mi trabajo y posiblemente falsificado mi firma, mi padre lo recompensó. Ese momento me liberó de la última fantasía de que la evidencia podría hacer que mis padres fueran justos. No malinterpretaron la verdad. Rechazaron cualquier verdad que amenazara su jerarquía. Mi madre finalmente habló. Tu primo firmó el formulario, pero tu padre lo aprobó. Pensaron que consentirías. La habitación estalló. Mi primo gritó que ella estaba confundida. Mi padre le dijo que dejara de hablar. Mi hermana comenzó a llorar porque se suponía que la refinanciación también pagaría la deuda de su tarjeta de crédito. Ahí estaba. Toda la familia se había repartido un dinero que aún no tenían, usando mi identidad para desbloquearlo. Pregunté cuánto planeaban pedir prestado. $240.000. Mi padre dijo que expandiría la empresa, consolidaría deudas, renovaría la casa y aseguraría el futuro de todos. De todos excepto el mío. Expliqué que el prestamista había congelado la solicitud y remitido el problema de la firma a su departamento de fraude. Mi primo se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. ¿Nos denunciaste?, gritó. Disputé un documento que no firmé. Me señaló y le dijo a mi padre que me hiciera retirar la queja. Mi padre me ordenó que firmara una nueva declaración antes de irme. Cuando me negué, dijo, entonces ya no eres nuestra hija.
No vuelvas para las fiestas, funerales, nada. Mi madre se cubrió la boca pero no lo desafió. Mi hermana susurró, solo fírmalo. ¿Por qué siempre tienes que hacer todo tan difícil? Me levanté, recogí mi carpeta y miré alrededor de la mesa. Porque construyeron su vida fácil sobre mi silencio. Cuando llegué a la puerta, mi primo gritó que me arrepentiría de haberlo humillado. Me volví y dije, deberías preocuparte menos por la humillación y más por la cuenta de la empresa que termina en 4412. Su rostro perdió todo color. Megan nunca me había dado documentos confidenciales del prestamista, pero mis propios registros bancarios mostraban reembolsos repetidos de una cuenta con esos últimos dígitos. Mi padre lo miró. ¿Qué cuenta? Mi primo dijo que no era nada. Me fui antes de que pudiera inventar una respuesta. 10 minutos después, mi padre llamó 17 veces. A medianoche, mi madre envió un mensaje. ¿Qué hizo él? La cuenta de la empresa que terminaba en 4412 me había transferido dinero cada vez que mi padre hacía pagos parciales del préstamo durante el primer año. Resopla después de que esos pagos se detuvieron, asumí que la cuenta se había cerrado. Mientras organizaba los registros para mi abogado, noté que el mismo número de cuenta aparecía en un reembolso reciente que mi primo me envió accidentalmente después de usar mi perfil de lealtad de la cafetería para un pedido de catering. Canceló el pago rápidamente, pero la transacción permaneció visible. Eso significaba que tenía acceso a una antigua cuenta de la empresa que mi padre creía inactiva. Mi abogado me aconsejó no investigar más allá de mis propios registros. Así que le di la información a mi padre después de la cena. No me agradeció. Me acusó de plantar pruebas. 24 horas después, su contador descubrió que la cuenta había permanecido activa durante casi 2 años. Mi primo había redirigido los depósitos de los clientes, emitido pagos a proveedores falsos y utilizado los fondos de la empresa para las cuotas de la camioneta, viajes de lujo, juegos de azar en línea y el pago de préstamos personales. La cantidad excedía los $180.000. Se había promocionado a sí mismo con dinero robado antes de recibir el título oficial. Peor aún, varios proveedores falsos estaban conectados a una empresa fantasma registrada a nombre de su amigo. El negocio de mi padre había sido lo suficientemente rentable como para sobrevivir, pero no después de contar los impuestos, las multas, los proveedores no pagados y los fondos desaparecidos. La refinanciación no había sido principalmente para la expansión. Se suponía que llenaría el agujero antes de que el contador lo encontrara. Mi padre sabía que los libros eran inconsistentes, pero creyó la explicación de su sobrino de que los clientes pagaban con retraso. Eligió hipotecar la casa en lugar de cuestionar a su favorito. Una vez que el prestamista congeló la solicitud, el agujero ya no podía ocultarse. Los proveedores dejaron de otorgar crédito. 2 clientes comerciales suspendieron proyectos. La nómina de los empleados se pagó con retraso. La promesa de pago de la deuda de mi hermana desapareció. La renovación de la cocina planeada por mi madre se desvaneció. Y el primo que había tomado mi habitación dejó de pagar los $900 después de un solo mes. Afirmó que la empresa le debía más de lo que él le debía a la familia. Cuando mi padre lo confrontó, empacó los muebles que había comprado, tomó la camioneta y se fue. La camioneta fue recuperada más tarde en el estacionamiento de un aeropuerto. Mi primo había volado a otro estado, pero los registros de la cuenta lo siguieron. La empresa presentó una denuncia policial. Mi empleador cooperó por separado con respecto al portafolio robado y los materiales de solicitud falsos. El prestamista remitió la firma falsificada para investigación. No orquesté su colapso. Simplemente dejé de protegerlo de las consecuencias. Esa distinción importaba porque mi familia inmediatamente trató de pasarme la carga a mí. Mi madre llamó y dijo, «¿Sabías que algo andaba mal? ¿Por qué no nos advertiste antes?» Le recordé que yo había cuestionado las transferencias de la empresa meses antes y mi padre me dijo que no entendía de negocios. Mi hermana dijo que debería retirar temporalmente el reclamo de la deuda para que nuestros padres pudieran refinanciar y salvar la empresa. Le pregunté si ella contribuiría con sus ahorros. Dijo que no tenía ninguno. Mi tía sugirió que volviera a casa, ayudara a organizar las cuentas y perdonara el préstamo hasta que pasara la crisis.
cada solución requería que yo me sacrificara de nuevo. Nadie sugirió vender la camioneta de mi primo, cancelar el costoso apartamento de mi hermana, liquidar el barco recreativo de mi padre o pedirles a los parientes que habían aplaudido en la cena que contribuyeran. Veían mi independencia como un fondo de emergencia. Mi padre finalmente llegó a mi lugar de trabajo sin previo aviso. Se paró cerca del mostrador, con los ojos enrojecidos y sin afeitar, exigiendo que hablara con él. Mi gerente le pidió que se fuera, pero acepté reunirme afuera durante mi descanso. Dijo que mi madre no había dormido en días. La casa podría perderse. La empresa podría cerrar. 23 empleados dependían de él. Luego dijo, «Ya has dejado claro tu punto». Le pregunté qué punto pensaba que estaba dejando claro. «Que te subestimamos», respondió. Incluso entonces, enmarcó la rendición de cuentas como mi actuación. Le dije que no retiraría la disputa por fraude ni pretendería que el préstamo era un regalo. Sin embargo, ofrecí una opción estructurada. Pausaría el cobro durante 90 días si él firmaba un plan de pago garantizado, contrataba a un contador forense independiente, eliminaba a todos los miembros de la familia del control financiero, vendía los activos innecesarios de la empresa y dejaba de hacer afirmaciones públicas sobre mí. El acuerdo protegería a los empleados legítimos sin rescatar a las personas que causaron el daño. Llamó a los términos humillantes. Le dije, no, ser amenazado con la indigencia por personas que usan tu dinero es humillante. Me preguntó si disfrutaba viéndolo sufrir. Esa pregunta se quedó conmigo. Una parte más oscura de mí había imaginado la venganza muchas veces. La casa vendida, el letrero de la empresa retirado, mi primo arrestado, mis padres finalmente suplicando. Pero ver a mi padre destrozado no se sintió como una victoria. Se sintió como la confirmación de que adorar a la persona equivocada le había costado todo. No disfruto esto, dije, pero ya no estoy dispuesta a sufrir para que tú no tengas que hacerlo. Firmó el acuerdo. 2 días después, el contador forense encontró irregularidades adicionales, incluidos pagos que mi hermana había recibido por trabajo administrativo que nunca realizó. Se le exigió que devolviera parte del dinero. Mi madre vendió joyas para cubrir los gastos del hogar. Mi padre vendió el barco y un vehículo de la empresa. La casa no se perdió de inmediato, pero una parte de ella fue comprometida como garantía para mi reembolso. La habitación que me habían quitado para ganar $900 al mes ahora estaba vacía. Nadie quería alquilar una habitación en una casa llena de investigaciones, discusiones y avisos de pago atrasado. Mi primo finalmente regresó a través de un abogado y negó el robo intencional, afirmando que creía que tenía autoridad para usar los fondos. La evidencia no estaba de acuerdo. Perdió la camioneta, el puesto prometido, su reputación profesional y la protección que había confundido con inmunidad permanente. Mi familia había celebrado demasiado pronto. Él también. 6 meses después del mensaje de desalojo, me convertí en especialista permanente en operaciones de diseño. Mi proyecto de beca ayudó a convertir un edificio municipal abandonado en espacios de estudio asequibles para artistas locales y pequeñas empresas. Durante la presentación final, la directora de contratación mostró los bocetos originales que mi primo había robado y me acreditó públicamente como la diseñadora que los desarrolló. Durante años, mi trabajo se había utilizado para hacer que otras personas parecieran capaces. Ese día, mi nombre apareció debajo de él. Ya no trabajaba a tiempo completo en la cafetería, pero mantenía un turno de fin de semana cada mes porque me recordaba dónde cambió mi vida. No cuando mi familia se disculpó. No cuando mi primo fue expuesto. Mi vida cambió la mañana que terminé mi turno. En lugar de correr a casa para suplicar por una habitación que nunca debería haber sido utilizada como un arma. Las consecuencias legales y financieras continuaron. La empresa de mi padre sobrevivió, pero solo después de reducirse, vender activos y aceptar la supervisión de un gerente financiero externo. Varios empleados se quedaron. Otros encontraron nuevos trabajos. Mi padre tuvo que renunciar al control financiero diario. Mi primo entró en un acuerdo de pago relacionado con los fondos mal utilizados mientras los asuntos de la firma y el negocio procedían a través de sus respectivos canales legales.
Mi hermana se mudó a un apartamento más pequeño y tomó un segundo trabajo después de que la empresa le exigiera el reembolso de los salarios no documentados. Me culpó durante meses antes de admitir finalmente en un breve mensaje que había repetido todo lo que nuestros padres decían porque temía convertirse en el próximo objetivo. Entendí su miedo, pero la comprensión no borró sus elecciones. Acepté su disculpa sin restaurar el acceso automático a mi vida. Mi madre pidió reunirse en la cafetería. Llegó llevando el costurero de mi abuela, el único objeto que había desaparecido durante la mudanza supervisada. Admitió haberlo escondido porque quería una razón para que yo volviera. Pensé que una vez que te calmaras, podríamos arreglar esto, dijo. Le pregunté qué significaba arreglar para ella. Comenzó a describir fiestas, cenas y, finalmente, olvidar todo el incidente. Eso no era reparar. Eso era un regreso al silencio. Le dije que el perdón no era lo mismo que pretender que no había pasado nada. Lloró y dijo que había perdido a su sobrino, casi había perdido la casa y había visto cómo su matrimonio se consumía por la culpa. Luego dijo, ya hemos sido castigados lo suficiente. Miré el costurero entre nosotras. Las consecuencias no son castigos que yo asigné. Son el costo de las decisiones que ustedes tomaron. Me preguntó si todavía la amaba. Sí lo hacía. El amor nunca fue la cuestión. La cuestión era si el amor requería que me ofreciera voluntariamente para el maltrato. Le dije que podíamos hablar una vez al mes, reunirnos en lugares públicos y reconstruir la confianza lentamente. No recibiría acceso a mis finanzas, empleador, apartamento o decisiones legales. Mi padre necesitaría disculparse sin pedirme que redujera la deuda. Mi hermana necesitaría dejar de hablar de mí en línea. Cualquier violación pausaría el contacto. Mi madre dijo que los límites sonaban fríos. Respondí. Solo se sienten fríos para las personas que se mantenían calientes cruzándolos. La disculpa de mi padre llegó 3 semanas después en una carta escrita a mano. Admitió que había utilizado mi fiabilidad como prueba de que necesitaba menos cuidados. Dijo que apoyar a mi primo lo hacía sentir poderoso porque mi primo lo elogiaba mientras que yo hacía preguntas que lo hacían sentir inadecuado. Reconoció que me había llamado parásita mientras me debía dinero. Fue la primera disculpa que dio sin añadir un pero. No corrí a casa. Le respondí que apreciaba la honestidad y que consideraría reunirme después de que se liquidaran las primeras 6 cuotas de pago. La rendición de cuentas necesitaba un calendario, no solo emoción. Las cuotas llegaron a tiempo. Cuando finalmente nos reunimos, mi padre parecía mayor. No me pidió que salvara el negocio ni que perdonara a mi primo. Simplemente preguntó por mi trabajo. Le mostré una fotografía del estudio comunitario terminado. Dijo, ¿construiste algo bueno de todo esto? Lo corregí. Construí algo bueno a pesar de esto. No nos abrazamos dramáticamente. Tomamos café durante 40 minutos y nos fuimos por separado. Eso fue suficiente. La gente a veces pregunta si me arrepiento de haber denunciado la firma falsificada o de hacer cumplir el préstamo. Preguntan si la sangre debería importar más que el dinero. Pero esto nunca fue solo sobre el dinero. El dinero era el lenguaje que mi familia usaba para medir el valor. $900 hacían valioso a mi primo. Años de apoyo no remunerado me hacían invisible. En el momento en que exigí registros, límites y el pago, me llamaron cruel porque la justicia amenazaba un sistema diseñado en torno a mi obediencia. ¿Perdonarías a personas que solo reconocieron tu valor después de perder el acceso a él? Mi respuesta es que el perdón no requiere restauración. Libero la necesidad de verlos sufrir, pero no los liberé de la responsabilidad. Mi primo perdió la vida que construyó sobre trabajo y dinero robados. Mis padres perdieron el control sobre una hija que asumieron que siempre volvería. Mi hermana perdió la comodidad de estar con la multitud y pretender que no tenía otra opción. Y yo perdí la creencia de que ser necesitada era lo mismo que ser amada. Esa pérdida se convirtió en mi libertad. Ahora vivo en un luminoso apartamento de un dormitorio sin llaves familiares en circulación. El costurero de mi abuela está junto a mi mesa de dibujo. El préstamo de $32.000 se está pagando bajo un calendario garantizado.
Ya no reviso mi teléfono con miedo cuando aparece un mensaje familiar. A veces es mi madre preguntando si estoy disponible para un café. A veces es mi padre enviando una confirmación de pago. A veces es silencio, y el silencio ya no se siente como rechazo. Se siente como espacio. La última vez que pasé por su casa, las cortinas de mi antigua habitación estaban abiertas. La habitación estaba vacía excepto por una mesa plegable y varias cajas de registros de la empresa. Mi primo había durado 37 días allí. Mis padres casi pierden su casa persiguiendo $900 al mes de un hombre que tomó $180.000 de su negocio. Creyeron que eliminarme resolvería sus problemas. En cambio, eliminó a la persona que había estado evitando silenciosamente que esos problemas los alcanzaran. No destruí a mi familia. Dejé de ser el muro que se interponía entre ellos y las consecuencias que crearon. La noche que me echaron, pensaron que estaban cambiando a una parásita por un inquilino rentable. Celebraron antes de comprobar quién había pagado los impuestos, reparado la casa, financiado la empresa, documentado la deuda y preservado la evidencia. Por eso mi mensaje contenía solo 5 palabras. No eran una amenaza. Eran una advertencia que mi familia era demasiado arrogante para entender, demasiado pronto para celebrar. Gracias por acompañarnos hasta el momento final de la historia. Todo en este vídeo es completamente ficticio y está hecho solo con fines de entretenimiento y educativos. Esperamos que te recuerde que las personas que te lastimaron puede que nunca te den el cierre que querías, pero aún puedes crear tu propio cierre eligiendo la paz, la distancia y una vida que ya no gire en torno a sus elecciones.